Cada amanecer en las montañas del Cáucaso trae consigo el mismo horror. El viento helado aúlla entre los picos nevados, y el sonido de cadenas oxidadas resuena contra la roca milenaria. Allí, suspendido entre el cielo y el abismo, un titán espera. Sus músculos, que una vez movieron montañas, ahora solo pueden tensarse inútilmente contra el hierro divino que lo ata. Pero no es el frío lo que le hace temblar, tampoco la soledad de siglos. Es el sonido que conoce demasiado bien, el batir de alas enormes acercándose desde el horizonte. Cada día, siempre a la misma hora, el águila viene. Su nombre es Prometeo. Y esta es la historia de cómo el fuego llegó a la humanidad. Mucho antes del castigo, cuando el mundo aún era joven y los dioses recién habían derrotado a los titanes en la gran guerra cósmica, el Olimpo brillaba con una luz que ningún mortal había visto jamás. Zeus gobernaba desde su trono de nubes y relámpagos, rodeado de hermanos, hijos y aliados inmortales. El néctar fluía en copas de oro, la ambrosía perfumaba los salones celestiales. Todo era perfección divina, pero Prometeo, hijo del titán Jápeto, era diferente. Aunque había luchado junto a Zeus contra sus propios hermanos titanes, su corazón no estaba completamente en el Olimpo. Mientras los dioses celebraban eternamente, él miraba hacia abajo, hacia la tierra oscura y fría, donde las criaturas mortales apenas sobrevivían. Los había visto, esos seres frágiles de piel suave y huesos delicados que los dioses habían creado casi como una broma. Los humanos vivían en cuevas húmedas, temblando durante las noches sin luna. Comían carne cruda que les enfermaba el estómago. Morían jóvenes, asustados, sin comprender el mundo que los rodeaba. Eran como niños abandonados en la oscuridad infinita. Una noche, Prometeo descendió secretamente a la tierra. Caminó entre los asentamientos humanos, sin ser visto, observando. Vio a una madre acunar a su bebé, ambos tiritando bajo pieles de animales que apenas daban calor. Vio a ancianos con apenas 30 años, consumidos por el frío y la enfermedad. Vio el miedo en sus ojos cuando las sombras se alargaban y los depredadores merodeaban cerca. Y vio algo más. Vio potencial. En sus manos torpes había habilidad esperando florecer. En sus mentes confundidas había preguntas inteligentes. En sus corazones temerosos había valentía dormida. Solo necesitaban una herramienta, una sola cosa que lo cambiaría todo. Fuego. El fuego sagrado que ardía eternamente en las forjas del Olimpo, custodiado por Hefesto, el dios herrero. El fuego que Zeus había prohibido expresamente compartir con los mortales. Son demasiado débiles, había dicho el rey de los dioses. El fuego los haría peligrosos, ambiciosos. Se creerían iguales a nosotros. Prometeo regresó al Olimpo con el corazón dividido. Durante días, caminó por los jardines celestiales, escuchando las risas inmortales, viendo la abundancia infinita. Y cada noche, su mente regresaba a las cuevas oscuras, a los niños temblando, a la humanidad languideciendo en la ignorancia. La decisión se formó lentamente, como una gota de agua que se acumula hasta finalmente caer. Una noche sin luna, cuando incluso los dioses dormían su sueño ligero de inmortales, Prometeo se deslizó hacia las forjas de Hefesto. El dios herrero había dejado las brasas ardiendo eternamente. Como siempre, el calor era intenso, casi insoportable, incluso para un titán. Las llamas danzaban con colores que no existen en la tierra, azules imposibles, verdes que cantaban, dorados que susurraban secretos. Prometeo había preparado su herramienta, un tallo largo de hinojo,
hueco y seco, perfecto para transportar una brasa sin quemarse las manos. Con manos firmes, pero corazón acelerado, extendió el tallo hacia el fuego sagrado. La llama trepó por dentro del hinojo, brillando a través de las fibras vegetales como una estrella capturada. No hubo alarmas, no hubo gritos divinos, solo el crepitar eterno del fuego y los pasos silenciosos de un titán robando el mayor de los dones. Descendió a la tierra como un meteoro invertido, llevando la luz hacia la oscuridad en lugar de caer desde ella. Aterrizó en una colina donde una tribu humana dormía, agrupados unos contra otros para darse calor. Sin despertarlos, Prometeo construyó una pequeña pira con ramas secas y hojas, y entonces, con reverencia casi religiosa, tocó la brasa divina contra la madera mortal. La primera fogata humana nació con un estallido de chispas doradas. Las llamas crecieron, bailaron, cantaron. Su luz naranja tiñó las paredes de la cueva cercana. Su calor se expandió como una bendición líquida. Los humanos despertaron sobresaltados. Al principio hubo gritos de miedo. Algunos corrieron, pero una niña pequeña, más curiosa que asustada, extendió sus manos hacia las llamas. Calor, susurró maravillada. Luz. Otros se acercaron, rodearon el fuego. Por primera vez en sus breves vidas, no temblaron durante la noche. Por primera vez, vieron los rostros de sus seres queridos claramente, bañados en luz dorada. Por primera vez, asaron carne que no les enfermaría. Por primera vez, fueron algo más que animales temerosos. Prometeo observó desde las sombras, invisible. Una sonrisa triste cruzó su rostro antiguo. Sabía lo que vendría después. Zeus lo descubriría. El castigo sería terrible, pero al ver esos rostros humanos iluminados, esas manos extendidas hacia el calor, esos ojos brillando con comprensión naciente, valió la pena, pensó, valdrá la pena. Y entonces, silenciosamente, regresó al Olimpo a esperar su destino. El Olimpo despertó a la revelación, como despierta el mar a la tormenta, primero con calma inquietante, luego con furia incontenible. Zeus fue el primero en notarlo. Desde su trono podía ver todo lo que ocurría en el mundo mortal, y esa mañana vio algo que nunca antes había existido: columnas de humo elevándose desde cientos de asentamientos humanos, puntos de luz naranja parpadeando en la oscuridad de la tierra. Fuego, fuego donde no debía haber fuego. Su voz retumbó por los salones celestiales como un trueno contenido. ¿Quién? Los dioses se reunieron rápidamente. Atenea, diosa de la sabiduría, observaba con expresión inescrutable. Apolo, dios del sol, parecía intrigado más que furioso. Hefesto revisó sus forjas y confirmó lo que todos ya sospechaban. Faltaba una brasa, una sola brasa del fuego eterno, pero una brasa divina era suficiente para encender 1000 fogatas mortales, y 1000 fogatas podían encender 1.000.000 más. Prometeo, dijo Atenea suavemente, no era una acusación, sino una confirmación de lo inevitable. Zeus no convocó un juicio formal. No hubo defensas ni testigos. El titán llegó por voluntad propia, caminando con pasos firmes hacia el centro del Olimpo, donde todos los inmortales se habían congregado. Su rostro no mostraba arrepentimiento, tampoco orgullo desafiante, solo una tranquila aceptación. ¿Lo niegas?, preguntó Zeus. Su voz era peligrosamente calmada, como el ojo de un huracán. No lo niego, respondió Prometeo. Les di fuego a los humanos. Sabías que estaba prohibido. Lo sabía. Sabías el castigo por desafiarme. Lo sabía. Un silencio pesado cayó sobre el Olimpo.
Algunos dioses desviaron la mirada, otros observaban con curiosidad mórbida. Hefesto, el dios del fuego robado, permanecía inmóvil, su expresión oculta tras su barba oscura. ¿Por qué? La pregunta de Zeus no era retórica. Genuinamente no comprendía. ¿Qué son esos mortales para ti? Viven un suspiro y mueren. Son polvo con conciencia temporal. ¿Por qué arriesgar mi ira por ellos? Prometeo levantó la mirada. Sus ojos, antiguos como las montañas, se encontraron con los del rey de los dioses, porque vi lo que podrían llegar a ser y decidí que valía cualquier precio. Zeus cerró el puño. El cielo se oscureció sobre el Olimpo. Relámpagos silenciosos danzaron entre las nubes. Entonces pagarás ese precio. Hefesto, el dios herrero, dio un paso adelante. En sus manos ya tenía preparadas las cadenas, hierro forjado con magia divina, irrompibles incluso para un titán. Las había estado creando durante días, sabiendo que este momento llegaría. Cada eslabón había sido martillado con pesar, porque Hefesto, de todos los dioses, comprendía mejor que nadie el valor de compartir el conocimiento, pero era leal a Zeus, y la orden era clara. Te llevaremos al fin del mundo, declaró Zeus, a las montañas del Cáucaso, donde ningún dios camina, donde ningún mortal puede escalar. Allí serás encadenado a la roca más alta, y cada día, al amanecer, mi águila descenderá sobre ti. Prometeo no respondió. No había nada que decir. El águila se alimentará de tu hígado, continuó Zeus, y ahora había algo terrible en su voz. No crueldad, sino una justicia fría y absoluta. Y cada noche, porque eres inmortal, tu hígado se regenerará, día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Este es tu regalo, por tu compasión hacia los mortales, dolor eterno renovado. Hermes, el mensajero de los dioses, fue quien escoltó a Prometeo en su último vuelo. Cruzaron el mundo conocido en silencio, dejando atrás las tierras cultivadas, las ciudades nacientes, los templos en construcción. Volaron sobre mares oscuros y desiertos infinitos, hasta llegar a las montañas que marcaban el borde del mundo civilizado. El Cáucaso se alzaba brutal y hermoso, picos de nieve eterna, valles donde el eco duraba minutos, acantilados donde ningún ave, excepto las águilas, se atrevía a anidar. El viento aullaba con voces que parecían palabras olvidadas. Hefesto ya estaba allí, esperando. Había volado antes para preparar el lugar. En la pared de roca más expuesta, la más azotada por los vientos, había instalado argollas de hierro divino, incrustadas tan profundamente en la piedra que la montaña misma tendría que desmoronarse para liberarlas. Lo siento, murmuró Hefesto mientras cerraba los grilletes alrededor de las muñecas de Prometeo. Su voz era apenas audible sobre el viento. Siento que tenga que ser así. Tú solo cumples órdenes, respondió Prometeo con suavidad. No necesitas disculparte por hacer tu deber. Las cadenas se cerraron con un clic final y terrible. Luego los grilletes en los tobillos. Prometeo quedó suspendido contra la roca, los brazos extendidos, el cuerpo expuesto a los elementos. El frío ya mordía su piel inmortal. El viento ya comenzaba su canción interminable. Hefesto y Hermes se alejaron sin mirar atrás. Sus siluetas se hicieron pequeñas contra el cielo, luego desaparecieron completamente, y Prometeo quedó solo. La primera noche fue la más larga, no por dolor físico, sino por la comprensión absoluta de lo que significaba eterno. No habría rescate, no habría perdón, solo roca, viento, cielo y el amanecer que traería al águila. Intentó no pensar en ello. En cambio,
cerró los ojos y pensó en las fogatas humanas, en los rostros iluminados, en los niños que ya no tendrían frío, en las herramientas de metal que pronto aprenderían a forjar, en las ciudades que algún día construirían, con calles iluminadas y hogares cálidos. Pensó en el progreso que había desencadenado con un simple tallo de hinojo y una brasa robada. Y cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte y el primer grito de águila rasgó el aire helado, Prometeo abrió los ojos y susurró a la montaña indiferente: valió la pena. El águila descendió. El águila no era un animal común, era una criatura de Zeus, nacida de rayos y nubes de tormenta, con ojos que brillaban como brasas doradas y garras que podían desgarrar incluso carne inmortal. Cada pluma de sus alas parecía forjada en bronce oscuro. Su envergadura era tan amplia que proyectaba sombras sobre valles enteros. No sentía crueldad, no sentía piedad, solo cumplía su propósito divino con la indiferencia de una fuerza natural. El primer ataque fue insoportable. No hay otra palabra. Las garras se hundieron primero, perforando piel y músculo con precisión quirúrgica. Luego el pico, afilado como obsidiana, buscó el órgano específico que Zeus había señalado: el hígado. Prometeo gritó. No había vergüenza en admitirlo. El dolor era absoluto, consumidor, un fuego diferente al que había regalado a la humanidad. Este fuego no daba calor ni luz, solo agonía pura que se expandía por cada nervio de su cuerpo inmortal. El águila comía con calma metódica. No se apresuraba. Tenía toda la eternidad después de todo. Pedazo a pedazo, arrancaba el hígado mientras Prometeo se retorcía contra las cadenas que no cedían ni un milímetro. Duró horas. El sol ascendió lentamente por el cielo. Indiferente, el viento continuó su canción eterna. Las montañas observaban sin emociones. Finalmente, cuando el órgano estuvo completamente consumido, el águila extendió sus alas enormes y se elevó con un grito que resonó entre los picos. Desapareció en la distancia, dejando a Prometeo sangrando, jadeando, apenas consciente. Y entonces comenzó la regeneración. Al principio era solo un hormigueo, algo moviéndose dentro de su abdomen desgarrado. Luego, una sensación de calor, de tejido creciendo, células multiplicándose a velocidad antinatural. El hígado se reconstruía, fibra por fibra, vena por vena, exactamente como había sido antes. Para el atardecer, estaba completamente restaurado. Prometeo colgaba de las cadenas, exhausto, pero intacto. La herida había cerrado, la sangre había desaparecido. Su cuerpo inmortal había cumplido su maldita función: estar listo para mañana. La primera noche fue de silencio absoluto, solo su respiración y el viento. Prometeo observó las estrellas aparecer una por una en el cielo oscurecido, constelaciones que conocía desde antes de que existieran los humanos, patrones eternos de luz en la oscuridad infinita. Pensó en dormir, pero el sueño no llegaba. El dolor fantasma permanecía, un eco en nervios que recordaban lo que acababa de ocurrirles. Y debajo del dolor, algo peor: la anticipación, sabiendo que al amanecer todo comenzaría de nuevo. El segundo día fue igual al primero. El águila llegó con el sol, las garras, el pico, la agonía renovada. El tercer día también, y el cuarto, y el 10º. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. El tiempo perdió significado en el Cáucaso. No había estaciones en esa altura, solo frío eterno y viento constante. No había visitantes, no había voces, no había nada excepto roca, cielo
y el ciclo diario de tortura y regeneración. Prometeo descubrió que la mente inmortal tiene sus propias formas de supervivencia. Aprendió a separarse del dolor, a observarlo desde una distancia mental como si le estuviera ocurriendo a otro cuerpo. Aprendió a contar cosas invisibles, los patrones del viento, las variaciones en el grito del águila, los matices infinitos del color del cielo al amanecer. Aprendió a viajar en sus recuerdos, revivió cada momento de su larga existencia, caminó mentalmente por jardines del Olimpo que ya no podía ver, recordó conversaciones con dioses que probablemente habían olvidado su nombre, revisitó el momento del robo del fuego miles de veces, examinándolo desde todos los ángulos, preguntándose si haría algo diferente si pudiera volver atrás. Siempre llegaba a la misma conclusión. No, no cambiaría nada. Los años se acumularon como nieve en los picos circundantes. 10 años, 50, 100. El mundo abajo cambiaba lentamente. Las fogatas humanas se multiplicaban. Los asentamientos crecían. Las primeras ciudades comenzaban a formarse. Pequeñas constelaciones de luz en la oscuridad. Prometeo no podía verlas desde su prisión de roca, pero las sentía, como un padre siente a sus hijos, incluso cuando están lejos. Ocasionalmente, muy ocasionalmente, tenía visitantes. Océano, el antiguo titán de los mares, llegó una vez, elevándose desde las aguas distantes en forma de niebla. Hermano, había dicho con voz de olas rompiendo, deberías disculparte con Zeus, suplicar perdón. Este orgullo solo prolonga tu sufrimiento. No es orgullo, había respondido Prometeo con voz ronca por el desuso. Es convicción, y la convicción no se disculpa. Océano se había marchado, sacudiendo su cabeza de agua y espuma. Otra vez, una figura extraña había llegado. Io, una sacerdotisa transformada en vaca por los celos de Hera, perseguida por un tábano enviado por la diosa, llegó al Cáucaso, medio enloquecida por el tormento, y Prometeo, desde su prisión, le había hablado con gentileza, le había profetizado su futuro, le había dado esperanza de que su sufrimiento terminaría. ¿Y el tuyo?, había preguntado ella antes de continuar su huida errante. El mío es diferente, había respondido. Yo elegí esto, tú no. Pasaron más siglos. El hielo y el viento erosionaban la roca alrededor de las cadenas, pero las cadenas mismas permanecían perfectas, inmutables. El águila nunca envejecía, nunca cambiaba, nunca faltaba a su cita diaria. Hubo momentos de duda. Prometeo era inmortal, pero no era de piedra. Hubo días en que la soledad pesaba más que el dolor físico. Días en que se preguntaba si los humanos siquiera recordaban de dónde había venido su fuego, si sus historias lo mencionaban o si él había sido olvidado, borrado, convertido en polvo de leyenda. Hubo noches en que las estrellas parecían burlarse de él con su libertad de movimiento, noches en que el viento susurraba que había sido un tonto, que ningún acto de compasión valía una eternidad de agonía. Pero entonces llegaba el amanecer, y con él el águila, y en esos momentos de dolor renovado, Prometeo encontraba una extraña claridad. El dolor le recordaba que estaba vivo, que su sacrificio había sido real, que en algún lugar del mundo abajo, fogatas ardían en la oscuridad gracias a él. 30.000 amaneceres, 30.000 visitas del águila, 30.000 ciclos de destrucción y regeneración. El titán colgaba de las cadenas. Su cuerpo había perdido peso, que su naturaleza inmortal restauraba cada noche. Su cabello y barba
habían crecido salvajes y largos, azotados por el viento hasta convertirse en cuerdas enmarañadas. Sus ojos, sin embargo, permanecían claros, miraban al horizonte con la misma determinación del primer día, porque Prometeo tenía algo que Zeus no había considerado: paciencia infinita y fe inquebrantable en que, incluso en el castigo eterno, había significado. Las cadenas podían sostener su cuerpo, el águila podía desgarrar su carne, pero nada, ni siquiera el rey de los dioses, podía tocar la certeza que ardía en su interior, como el fuego que una vez robó. Había valido la pena, valdría la pena, siempre valdría la pena. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro de los últimos 30.000 días. El sol apareció en el horizonte oriental. El águila surgió de su nido distante con su grito familiar. Prometeo cerró los ojos y preparó su mente para el dolor que conocía tan íntimamente como su propio nombre. Pero entonces escuchó algo diferente: el silbido de una flecha cortando el aire. El águila chilló. No fue su grito habitual de caza, sino algo nuevo: sorpresa, dolor. La criatura comenzó a caer, girando en espiral. Una flecha divina, atravesando su pecho de bronce, se estrelló contra las rocas cientos de metros más abajo, con un estruendo que hizo temblar la montaña. Prometeo abrió los ojos. Una figura escalaba hacia él. Un hombre mortal, pero no un hombre común. Su fuerza era evidente en cada movimiento, su determinación grabada en un rostro curtido por incontables trabajos. Llevaba una piel de león sobre los hombros y un arco en la espalda. Sus músculos se tensaban mientras ascendía por la roca vertical como si fuera terreno llano. Heracles, susurró Prometeo. Había escuchado historias sobre este héroe, susurradas por el viento mismo, el hijo mortal de Zeus, realizando trabajos imposibles para expiar un crimen terrible. El héroe alcanzó la altura donde Prometeo colgaba. Sus ojos se encontraron. Heracles no dijo nada al principio, solo observó las cadenas, las cicatrices que cubrían el cuerpo del titán, la evidencia de milenios de tormento. Mi padre es cruel, dijo finalmente Heracles, su voz profunda como un trueno distante. Tu padre es justo, a su manera, respondió Prometeo. Yo conocía el precio. Ningún crimen merece esto. Heracles sacó su espada, forjada por Hefesto, capaz de cortar incluso metal divino. Con 2 golpes precisos, las cadenas se partieron. Cayeron hacia el abismo con un tintineo que sonó como música celestial. Prometeo cayó hacia adelante. Por primera vez en 30.000 días, sus pies tocaron la roca por voluntad propia, no suspendido. Sus piernas casi no lo sostuvieron. Heracles lo sujetó con fuerza. ¿Por qué?, preguntó Prometeo. Zeus te castigará por esto. Mi padre tiene muchos hijos, respondió Heracles con una sonrisa amarga. Y últimamente ha aprendido que ciertos castigos pueden terminar. Tu tiempo ha concluido, Titán. Tienes deudas que saldar con el mundo y no puedes hacerlo encadenado a una roca. No mencionó que el propio Zeus, después de milenios, había dado su consentimiento silencioso, que incluso el rey de los dioses había considerado que la lección estaba aprendida, el castigo cumplido. Algunas cosas era mejor dejarlas sin decir. Prometeo miró sus muñecas. Las marcas de las cadenas permanecerían para siempre, líneas blancas en su piel inmortal, cicatrices que nunca sanarían completamente, un recordatorio permanente. Pero eran un recordatorio de algo más que dolor. Eran la prueba de que había soportado, que había sobrevivido, que su convicción había sido más fuerte que el castigo divino. Gracias, dijo simplemente.
Heracles asintió y comenzó el descenso. Prometeo lo siguió lentamente. Cada paso era extraño y maravilloso. Libertad. Casi había olvidado cómo se sentía. Cuando finalmente alcanzaron la base de la montaña, Prometeo se volvió para mirar una última vez el Cáucaso, la roca donde había colgado por 30 milenios. Las cadenas rotas todavía brillaban débilmente en la altura. No sintió odio, no sintió amargura, solo una tranquila satisfacción, porque abajo, en el mundo de los mortales, las ciudades ahora brillaban con miles de luces. El fuego que había robado se había multiplicado más allá de su imaginación más salvaje. Los humanos habían aprendido a forjar metal, a cocinar alimentos, a mantener alejadas las bestias salvajes, a crear arte bajo luz artificial, a reunirse alrededor de hogares cálidos y contar historias. Su historia, la historia del titán que los amó lo suficiente como para desafiar al cielo mismo. ¿Había valido la pena? Prometeo sonrió. Sus cicatrices ardían suavemente en el aire fresco de la mañana. Sus músculos, débiles por el desuso, temblaban con la promesa de fortaleza renovada. Sí, 1000 veces sí. Y mientras caminaba alejándose del Cáucaso, dejando atrás su prisión, pero nunca su propósito, el titán llevaba consigo la certeza de que algunos regalos valen cualquier precio. Algunos fuegos nunca se apagan. Prometeo había pagado el precio de la compasión con 30.000 días de agonía. Había elegido el sufrimiento eterno por el bien de seres que apenas comprendían su sacrificio. Su castigo había sido físico, brutal, visible, cadenas de hierro y un águila hambrienta. Pero mientras el titán caminaba libre por primera vez, en milenios, en otro rincón del Tártaro, en las profundidades oscuras del inframundo, otro condenado enfrentaba su propio castigo eterno, uno sin cadenas visibles, pero igualmente inquebrantable. Su nombre resonaba en los pasillos del Hades, como una advertencia. Sísifo era un hombre que había creído ser más astuto que la muerte misma, un mortal que había engañado a los dioses, no una, sino 2 veces, y por esa arrogancia suprema, por ese orgullo que desafió el orden del universo, los dioses le habían diseñado un castigo perfecto en su simplicidad, una piedra, una colina, una eternidad, porque a veces el infierno no necesita fuego ni garras, a veces el infierno es simplemente repetición sin fin, y así comienza la segunda historia de nuestras 3 maldiciones eternas. La historia del engañador engañado, del rey que burló a la muerte y descubrió que hay destinos peores que morir. Esta es la historia de Sísifo. En las profundidades del Tártaro, donde la luz del sol nunca ha brillado y nunca brillará, existe una colina. No es particularmente alta, no es especialmente empinada, es simplemente interminable, y al pie de esa colina, un hombre empuja una piedra. Sus manos están callosas, más allá de cualquier callosidad mortal. Sus músculos, definidos por incontables repeticiones del mismo movimiento. Su rostro, concentrado en una tarea que conoce tan íntimamente como su propio latido del corazón. Empuja, la piedra rueda hacia arriba, centímetro a centímetro, metro a metro, y cuando finalmente alcanza la cima, cuando el borde superior de la colina está a solo un empujón de distancia, la piedra rueda hacia abajo, siempre. Su nombre es Sísifo, y esta es la historia de cómo el hombre más astuto del mundo antiguo se convirtió en el símbolo eterno del esfuerzo inútil. Pero para entender su castigo, primero debemos conocer al hombre. Sísifo había sido rey de Corinto, una de las ciudades más prósperas
de la Grecia antigua. Bajo su gobierno, la ciudad floreció. Sus murallas eran las más altas, sus puertos los más transitados, sus mercados los más ricos. Los comerciantes viajaban desde tierras lejanas para hacer negocios en Corinto, porque Sísifo había hecho de su ciudad el centro del mundo conocido. Era inteligente, brillante incluso. Su mente funcionaba de maneras que dejaban perplejos a otros mortales. Podía ver 3, 4, 5 movimientos adelante en cualquier negociación. Podía resolver acertijos que confundían a los más sabios. Podía encontrar soluciones donde otros solo veían problemas imposibles. Pero su inteligencia venía acompañada de algo más oscuro: arrogancia. Sísifo no solo era astuto, sabía que era astuto, y creía, en lo profundo de su corazón, que su inteligencia lo hacía superior no solo a otros hombres, sino incluso a los propios dioses. Los inmortales son poderosos, solía decir en privado, pero no son inteligentes. El poder sin astucia es simplemente fuerza bruta. Esta actitud eventualmente lo llevaría a su primera transgresión. Un día, Zeus descendió a la tierra en una de sus muchas aventuras románticas. Esta vez había puesto sus ojos en Egina, hija del dios río Asopo. La secuestró y la llevó a una isla secreta, creyendo que nadie notaría su ausencia. Pero Sísifo lo había visto todo desde las murallas de Corinto. Cuando Asopo llegó a la ciudad buscando desesperadamente a su hija desaparecida, Sísifo vio una oportunidad. El dios río era poderoso y podía proporcionar agua fresca a Corinto, algo que la ciudad necesitaba desesperadamente. «Yo sé dónde está tu hija», le dijo Sísifo al dios, «pero la información tiene un precio». Asopo, desesperado, accedió. Construiría una fuente eterna en Corinto, agua dulce fluyendo para siempre. Y Sísifo reveló el secreto. Zeus la tiene. La llevó a la isla que ahora se llama Egina. El trato fue hecho. Corinto recibió su fuente. Asopo encontró a su hija. Y Zeus ardió de furia. Nadie traicionaba los secretos del rey de los dioses. Nadie comerciaba con información divina, como si fuera grano en el mercado. El castigo debía ser ejemplar. Zeus envió a Tánatos. La muerte llegó a Corinto una noche sin luna. No era un esqueleto con guadaña, como las leyendas posteriores lo pintarían. Era una presencia, silenciosa, absoluta, inevitable. Vestía túnicas que parecían hechas de noche solidificada. Su rostro estaba oculto bajo una capucha profunda. Sus manos, cuando extendía una, eran pálidas como hueso pulido. Sísifo, rey de Corinto, habló Tánatos con voz que sonaba como el último suspiro. Tu tiempo ha terminado. Cualquier otro mortal habría temblado, se habría arrodillado, habría aceptado lo inevitable con dignidad o terror. Pero Sísifo sonrió. La muerte en persona, dijo con fascinación genuina, es un honor. Pero antes de partir, debo preguntar, ¿cómo funcionan exactamente las cadenas que usas para llevar las almas? He escuchado historias, pero nunca he visto el mecanismo real. Tánatos inclinó su cabeza encapuchada. Era una pregunta extraña, pero no veía daño en satisfacer la curiosidad de un mortal en sus últimos momentos. Son simples, dijo, sacando los grilletes de sus túnicas. Brillaban con una luz débil y fría. Se cierran alrededor de las muñecas, así. ¿Puedo verlas más de cerca?, preguntó Sísifo, dando un paso adelante con expresión de estudiante fascinado. Tánatos extendió las cadenas, y en ese momento Sísifo se movió. Sus manos, rápidas por años de entrenamiento, agarraron las cadenas
y con un giro imposiblemente hábil, las cerró alrededor de las propias muñecas de Tánatos. La muerte quedó encadenada. El silencio que siguió fue absoluto. Tánatos miró sus muñecas atadas, luego a Sísifo, con algo que podría haber sido sorpresa, si la muerte pudiera sorprenderse. Esto, comenzó a decir, es imposible, lo sé, completó Sísifo, sonriendo ampliamente ahora. Pero acabo de hacerlo. Eres mi prisionero, muerte. Y mientras permanezcas encadenado aquí en mi palacio, nadie en el mundo puede morir. Y Sísifo tenía razón. Con Tánatos, encadenado en las mazmorras de Corinto, la muerte desapareció del mundo. Los guerreros se atravesaban con espadas en campos de batalla, pero no morían. Continuaban luchando con heridas que deberían haber sido fatales. Los ancianos esperaban su descanso final, pero seguían viviendo, día tras día, con cuerpos cada vez más frágiles que no podían fallar. Los enfermos sufrían sin el alivio de la muerte. El mundo se convirtió en caos. En el Olimpo, los dioses notaron rápidamente la perturbación. Hades, señor del inframundo, se quejó de que no llegaban nuevas almas. Ares, dios de la guerra, rugió de frustración porque las batallas perdían todo significado sin muerte. Zeus investigó y descubrió la verdad imposible. Un mortal había capturado a la muerte misma. Envió a Ares personalmente. El dios de la guerra descendió sobre Corinto como una tormenta de bronce y furia. Derribó las puertas del palacio, descendió a las mazmorras y liberó a Tánatos con sus propias manos. Nunca, siseó Ares a Sísifo, sosteniéndolo por el cuello, nunca un mortal había logrado algo así. Eres brillante, rey de Corinto, pero ahora morirás. Tánatos, libre y profundamente ofendido, tocó a Sísifo con su mano pálida, y el rey de Corinto cayó muerto. Su alma descendió al Hades, cruzando el río Estigia en la barca de Caronte. Caminó por los campos de Asfódelos, donde las almas ordinarias vagaban en gris eternidad. Parecía que la historia de Sísifo, el astuto, había terminado, pero Sísifo tenía un último truco preparado. Antes de morir, Sísifo había dado instrucciones muy específicas a su esposa, Mérope, instrucciones que ella había escuchado con confusión, pero que había prometido obedecer. Cuando muera, le había dicho, no realices los ritos funerarios, no pongas una moneda bajo mi lengua para pagar a Caronte, no hagas libaciones, no ofrezcas sacrificios, actúa como si mi muerte no hubiera ocurrido. ¿Por qué?, había preguntado ella, desconcertada. Confía en mí, había respondido con esa sonrisa que ella conocía también, la sonrisa que significaba que su mente ya estaba 10 pasos adelante de todos los demás. Así que cuando Sísifo murió, Mérope hizo exactamente lo que le había pedido. Nada. En el inframundo, Sísifo observó a otras almas recibidas con los honores apropiados. Sus cuerpos habían sido ungidos, quemados con respeto, honrados con oraciones, pero él vagaba sin estos rituales, sin la transición apropiada entre la vida y la muerte. Era una irregularidad, una anomalía en el orden perfecto del Hades, y Sísifo la explotó brillantemente. Se presentó ante Perséfone, la reina del inframundo. Ella estaba sentada en su trono de ébano y plata, hermosa y terrible, con flores de granadas entretejidas en su cabello oscuro. Sus ojos, que habían visto miles de almas pasar, se posaron en Sísifo con curiosidad leve. Majestad, dijo Sísifo, inclinándose con respeto perfecto, vengo a presentar una queja. Perséfone arqueó una ceja. Las almas no solían quejarse. Generalmente llegaban demasiado aturdidas, demasiado asustadas o demasiado resignadas. Habla. Mi esposa me ha deshonrado, declaró Sísifo, y su voz temblaba con indignación genuina
que había practicado mentalmente durante días. No realizó los ritos funerarios apropiados. No me dio una despedida adecuada. Mi cuerpo yace abandonado, sin honras, sin respeto. Es una ofensa no solo contra mí, sino contra las leyes sagradas de la muerte misma. Perséfone frunció el ceño. Era cierto que los ritos funerarios eran importantes. Eran parte del contrato sagrado entre vivos y muertos. Una esposa que no honraba a su marido fallecido estaba violando leyes antiguas. ¿Y qué propones?, preguntó la reina. Permíteme regresar, dijo Sísifo, cada palabra cuidadosamente elegida. Solo por 3 días, el tiempo suficiente para confrontar a mi esposa, asegurarme de que realice los ritos apropiados y organizar mi propio funeral digno. Luego regresaré voluntariamente. Tienes mi palabra. Era una petición razonable, inusual, ciertamente, pero no sin precedente. Otros héroes habían recibido dispensas especiales por razones menores. Perséfone consideró, miró a Sísifo, vio a un hombre aparentemente preocupado por el honor y la tradición. No vio la astucia escondida detrás de esos ojos suplicantes. 3 días, dijo finalmente. Ni uno más. Y luego regresas por tu propia voluntad, o enviaré a las furias tras de ti. Entendido, Majestad. Gracias por tu misericordia. Y así, Sísifo recibió algo que casi ningún mortal había logrado jamás: permiso para regresar de entre los muertos. Su alma ascendió desde el Hades, viajó por los caminos oscuros entre los mundos y finalmente se reunió con su cuerpo en Corinto. Abrió los ojos como si despertara de un sueño profundo. Respiró aire fresco, sintió el sol en su piel. Estaba vivo de nuevo. Mérope corrió hacia él con lágrimas de alegría, exactamente como él había planeado. ¿Funcionó?, preguntó ella en voz baja. Perfectamente, susurró él, abrazándola, como sabía que lo haría. Los 3 días pasaron. Sísifo no regresó al Hades. Una semana pasó, 1 mes, 1 año. En el inframundo, Perséfone esperó con paciencia creciente, luego con molestia, finalmente con furia. Me engañó, dijo a Hades, su voz temblando con rabia. Un mortal astuto me engañó. Hades, señor de los muertos, no era conocido por su misericordia, pero incluso él tuvo que admirar la audacia. Es brillante, admitió, diabólicamente brillante, pero nadie escapa de la muerte 2 veces sin consecuencias. Envió mensajeros. Sísifo los evadió. Envió espíritus. Sísifo los burló con rituales de protección. Durante años, el rey de Corinto vivió una segunda vida robada, disfrutando cada momento con la intensidad de alguien que había visto el otro lado. Se sentaba en su trono y gobernaba sabiamente. Caminaba por sus jardines y olía cada flor como si fuera la primera vez. Abrazaba a su esposa cada noche como si fuera la última, porque sabía, en algún rincón profundo de su mente, que eventualmente llegaría el ajuste de cuentas. Pasaron décadas. Sísifo envejeció naturalmente, algo que ningún alma que regresa del Hades debería poder hacer. Su cabello se volvió gris, luego blanco. Su espalda se encorvó. Sus manos temblaron con la edad y finalmente, inevitablemente, murió, de nuevo, pero esta vez de verdadero envejecimiento natural. Esta segunda muerte fue diferente. No hubo gentileza. No hubo Caronte esperando pacientemente. Tánatos mismo vino, y no solo tocó a Sísifo, lo agarró con fuerza brutal. Pensaste que eras más astuto que la muerte. Siseó mientras arrastraba el alma de Sísifo hacia abajo, hacia las profundidades. Pensaste que podías engañarnos 2 veces. Ahora aprenderás que hay precios que ninguna astucia puede evitar. Sísifo fue llevado no a los campos de Asfódelos, donde vagaban las almas comunes,
no al Elíseo, donde los héroes descansaban, sino directamente al Tártaro, el nivel más profundo del inframundo, donde los peores transgresores cumplían castigos eternos. Allí, Hades en persona esperaba. El señor del inframundo no gritó, no amenazó, simplemente señaló una colina no muy lejos, y al pie de ella, una piedra redonda. Sísifo de Corinto, declaró Hades, con voz que resonó en las profundidades infinitas. Engañaste a la muerte, escapaste del orden natural, robaste años que no te pertenecían. Por esto, tu castigo será perfecto en su simplicidad. Empujarás esa piedra hasta la cima de esa colina. Cuando alcances la cumbre, serás libre. Sísifo miró la piedra, miró la colina. No parecía imposible. De hecho, parecía casi fácil. ¿Eso es todo?, preguntó, su astucia ya buscando la trampa. Hades sonrió. No era una sonrisa amable. Eso es todo. Pero hay una condición. La piedra tiene su propia naturaleza, y su naturaleza es rodar hacia abajo antes de alcanzar completamente la cima. Siempre, sin excepción, sin importar cuántas veces lo intentes. La comprensión cayó sobre Sísifo como agua helada. Eternamente, confirmó Hades. Intentarás eternamente. Casi tendrás éxito eternamente. Fallarás eternamente. El hombre que burló a la muerte 2 veces, ahora vivirá un ciclo infinito de esperanza y fracaso. Comienza. Y Sísifo, que no tenía otra opción, caminó hacia la piedra. La piedra era más grande de lo que parecía desde la distancia, casi tan alta como el propio Sísifo, perfectamente redonda, suave por incontables eras de existencia. No era de mármol ni granito, era algo más antiguo, más fundamental, piedra en su forma más pura y eterna. Sísifo colocó sus manos contra ella. Estaba fría, siempre estaría fría. Empujó. La piedra se movió lentamente. Su peso era inmenso, pero no imposible. Sísifo había movido cosas pesadas en vida. Había construido murallas. Había supervisado la construcción de templos. Sabía cómo usar su cuerpo, cómo distribuir el esfuerzo, cómo encontrar el ángulo correcto. La piedra rodó hacia arriba, centímetro a centímetro. El tártaro era silencioso a su alrededor. No había viento aquí. No había sonidos excepto su respiración y el roce de la piedra contra la roca. La colina no era empinada, quizás 30 grados de inclinación. Nada dramático, nada imposible. Metro a metro, Sísifo empujó. Sus músculos se tensaron. Su espalda se arqueó con el esfuerzo. Gotas de sudor, si las almas pueden sudar, corrieron por su frente, pero continuó. Alcanzó el punto medio, luego 3/4 del camino. La cumbre estaba cerca ahora, tan cerca que podía ver claramente la línea donde terminaba la colina y comenzaba el cielo gris del Tártaro. Solo unos metros más, solo unos empujones más. La esperanza, que Sísifo había tratado de no sentir, floreció en su pecho. Quizás Hades había mentido. Quizás esta vez sería diferente. Quizás 1 metro de la cima, medio metro. Y entonces la piedra comenzó a temblar. Sísifo empujó más fuerte, desesperadamente ahora, tratando de forzarla esos últimos centímetros. Pero la naturaleza de la piedra se afirmó. Comenzó a rodar hacia atrás, primero lentamente, luego más rápido, arrancándose de sus manos. Sísifo la persiguió, tratando de detenerla, pero era inútil. La piedra ganó velocidad, rodando colina abajo, hasta detenerse exactamente donde había comenzado. El silencio que siguió fue absoluto. Sísifo se quedó de pie en la colina vacía, mirando hacia abajo, donde la piedra esperaba. Su primer pensamiento fue de negación pura. Esto no podía ser real. Debía haber un truco.
una forma de engañar al sistema, como siempre había hecho, pero mientras descendía lentamente hacia la base, la realidad se asentó como plomo en su estómago. No había truco, no había escapatoria. Esto era absoluto. Colocó sus manos contra la piedra de nuevo y empujó. Los días en el Tártaro no existen como existen en el mundo de los vivos. No hay amaneceres que contar, no hay estaciones que cambien. Solo existe el ahora eterno, estirado hasta el infinito. Sísifo empujó la piedra 1000 veces, 10.000, 100.000. Cada vez alcanzaba casi la cima. Cada vez la piedra rodaba hacia abajo. Cada vez descendía y comenzaba de nuevo. Al principio, buscó patrones, midió ángulos, intentó diferentes técnicas. Empujó desde la izquierda, desde la derecha, desde abajo. Intentó rodar la piedra más rápido para que el impulso la llevara sobre la cima. Intentó ir más despacio, con más control. Nada funcionaba. La piedra siempre rodaba hacia abajo. Luego vino la rabia. Sísifo maldijo a los dioses, a Hades, al universo mismo. Golpeó la piedra con los puños hasta que sus nudillos se abrieron. Gritó hasta que su voz se volvió ronca. Lloró lágrimas de frustración pura. La piedra esperaba indiferente, y cuando su rabia se agotó, no tuvo otra opción que empujar de nuevo. Después de la rabia, vino la desesperación, períodos donde simplemente se sentaba al pie de la colina, mirando la piedra, incapaz de moverse. Pero la inmovilidad era peor que el esfuerzo. Al menos mientras empujaba, tenía un propósito, una acción, algo que hacer. Así que empujaba, y lentamente, muy lentamente, algo cambió en Sísifo. Dejó de buscar trucos, dejó de maldecir, dejó de esperar que esta vez fuera diferente. En cambio, comenzó a notar cosas pequeñas, la textura exacta de la piedra bajo sus palmas, las variaciones sutiles en la superficie que había tocado millones de veces, el momento preciso en que sus músculos encontraban el ritmo perfecto del empuje. Comenzó a concentrarse en cada paso del proceso, no en la cima inalcanzable, sino en el momento presente. Este empujón, esta respiración, este paso, descubrió que había cierta dignidad en la repetición. Cada subida era única, aunque parecieran idénticas. Cada momento de esfuerzo era su propio momento, singular e irrepetible en el flujo del tiempo eterno. La piedra rodaba hacia abajo. Sí, siempre lo haría. Pero entre el principio y el final de cada intento existía el esfuerzo mismo. Y en ese esfuerzo, Sísifo encontró algo inesperado, significado, no porque lograría algo, no porque algún día terminaría, sino porque el trabajo en sí mismo, el acto puro de empujar la piedra, se convirtió en su existencia completa. No era un medio para un fin, era el fin en sí mismo. Sísifo el astuto, que había engañado a dioses y muerte, que había vivido creyendo que la inteligencia podía conquistar todo, finalmente comprendió una verdad más profunda. A veces, todo lo que tenemos es el esfuerzo mismo. Y quizás, solo quizás, eso es suficiente. Muchísimos siglos después, un filósofo mortal llamado Albert Camus miraría hacia atrás a este mito y escribiría palabras que Sísifo mismo podría haber apreciado. Debemos imaginar a Sísifo feliz, porque en el momento en que Sísifo acepta su piedra, en que abraza su tarea sin esperanza de completarla, se convierte en dueño de su destino de una manera que los dioses nunca pretendieron. La piedra rueda hacia abajo. Sísifo desciende tras ella, coloca sus manos en la superficie familiar y empuja. Sísifo había encontrado significado en el trabajo sin fin, en el esfuerzo sin recompensa. Su castigo
Era la repetición eterna de una tarea que nunca se completaría, pero al menos podía tocar su piedra, sentir el peso bajo sus manos, conocer la solidez del esfuerzo físico. Había otro condenado en el Tártaro, cuyo castigo era más cruel precisamente porque no podía tocar nada, rodeado de abundancia, sumergido en agua fresca, bajo ramas cargadas de frutas maduras. Existía en un estado de deseo perpetuo, sin satisfacción jamás, en las aguas poco profundas del Tártaro, en un estanque cristalino, bajo un árbol imposiblemente hermoso. Tántalo espera con la boca abierta y las manos extendidas, hambriento, sediento, eternamente, porque mientras Prometeo sufrió por compasión y Sísifo por arrogancia, Tántalo cometió el más imperdonable de los pecados, probó la omnisciencia de los dioses mismos, y el precio de esa transgresión fue la tortura más refinada que las mentes divinas pudieron concebir. Esta es la tercera y última historia de nuestras maldiciones eternas, la historia del hambre que nunca se sacia, de la sed que nunca se apaga, del deseo que nunca encuentra reposo. Esta es la historia de Tántalo. En el Tártaro existe un estanque de aguas cristalinas. Su profundidad apenas alcanza la cintura de un hombre. El agua es tan clara que puedes ver cada piedra del fondo, cada grano de arena dorada. Sobre el estanque se inclina un árbol magnífico. Sus ramas están cargadas con frutas de colores imposibles, manzanas doradas, peras que brillan con luz propia, higos tan perfectos que parecen joyas comestibles. Las hojas susurran suavemente, aunque no hay viento en este lugar. Y en medio de este paraíso, sumergido hasta la cintura en agua fresca, bajo ramas repletas de alimento, hay un hombre. Está inclinado hacia adelante, con la boca abierta, tratando de beber. Pero cuando sus labios tocan la superficie, el agua retrocede, descendiendo hasta sus rodillas. Cuando alcanza una mano hacia las frutas sobre su cabeza, las ramas se elevan suavemente, colocándose justo fuera de su alcance. Su nombre es Tántalo, y esta es la historia de cómo un rey que lo tenía todo lo perdió por querer probar que los dioses no lo sabían todo. Antes del castigo, Tántalo había sido rey de Lidia, una tierra rica en el oeste de Asia Menor. Su palacio brillaba con oro y mármol. Sus banquetes eran legendarios, sus tesoros incontables. Pero más que su riqueza, Tántalo poseía algo único entre los mortales. Era amigo de los dioses, no simplemente favorecido, como algunos héroes, no bendecido desde la distancia, sino genuinamente querido. Zeus mismo lo había invitado al Olimpo en múltiples ocasiones. Tántalo se sentaba a la mesa con los inmortales, bebía su néctar, escuchaba sus conversaciones divinas, participaba en sus banquetes eternos. Era un honor sin precedentes. Los dioses compartían con él conocimientos que ningún otro mortal poseía. Le revelaban secretos del cosmos. Lo trataban casi como a un igual. Y esa fue precisamente su perdición, porque Tántalo comenzó a creer que realmente era su igual. Comenzó pequeño, robó néctar y ambrosía del Olimpo para servirlos en sus propios banquetes mortales, presumiendo ante sus invitados. Prueben esto, les decía con sonrisa orgullosa, el alimento de los dioses. Los inmortales lo descubrieron, pero perdonaron la transgresión. Era vanidad mortal, nada más. Una advertencia sería suficiente, pero Tántalo no aprendió la lección. En cambio, su arrogancia creció. Comenzó a repetir secretos que había escuchado en el Olimpo. Reveló profecías que Zeus había confiado en privado. Compartió conocimientos divinos
como si fueran chismes de mercado. De nuevo, los dioses lo perdonaron, le recordaron su mortalidad, le advirtieron que había límites incluso para la amistad divina, y aún así, Tántalo no escuchó, porque en lo profundo de su corazón orgulloso había comenzado a albergar una duda peligrosa. Dicen que los dioses son omniscientes, pensaba mientras caminaba por los salones de su palacio, que Zeus todo lo ve, todo lo sabe, pero ¿es realmente cierto? La pregunta lo carcomía como veneno lento. Los dioses eran poderosos, sí, inmortales, ciertamente, pero ¿verdaderamente omniscientes? ¿O era solo un mito diseñado para mantener a los mortales obedientes? La duda se convirtió en obsesión, y la obsesión lo llevó a concebir una prueba terrible. Si son verdaderamente omniscientes, razonó con lógica retorcida, entonces sabrán lo que les sirva, y si lo saben, se negarán a comerlo. Pero si no lo saben, el plan era abominable, incluso mientras se formaba en su mente. Pero Tántalo, cegado por su arrogancia, convenció a sí mismo de que era necesario. Tenía que saber la verdad. Envió invitaciones a todos los dioses del Olimpo, un banquete especial en Lidia, en honor de su amistad, una celebración de la conexión única entre mortal e inmortal. Los dioses aceptaron. ¿Por qué no? Tántalo había sido anfitrión generoso en el pasado. Sus banquetes eran entretenidos. Sería una noche agradable lejos del Olimpo. Mientras los preparativos avanzaban, Tántalo tomó a su hijo, Pélope, aparte. El muchacho era joven, quizás 14 años, con ojos que aún brillaban con inocencia. Era querido por su padre, tanto como Tántalo podía querer a alguien, pero no tanto como Tántalo amaba su propia curiosidad. Lo que sucedió después en las cocinas del palacio es demasiado horrible para describir en detalle. Basta decir que cuando los dioses llegaron esa noche, el plato principal que se les sirvió no era cordero ni venado. La mesa estaba espléndidamente preparada. Copas de oro reflejaban la luz de 1000 lámparas. Flores frescas perfumaban el aire. Los dioses se reclinaron en divanes lujosos, conversando entre ellos con la facilidad de la familiaridad. Zeus estaba allí, con Hera a su lado, Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Afrodita, todos los olímpicos principales habían venido. El aire vibraba con poder divino concentrado. Tántalo dio la bienvenida con sonrisas y palabras amables. Sirvientes trajeron plato tras plato, pan recién horneado, aceitunas en aceite perfumado, pescado del mar cercano, todo perfectamente normal. Y entonces llegó el plato principal. La carne estaba preparada expertamente, condimentada con hierbas raras, cocinada hasta la perfección. Los sirvientes la colocaron ante cada dios con reverencia. Tántalo observaba. Su corazón latía rápidamente. Este era el momento, la prueba definitiva. Los dioses comenzaron a comer, conversando casualmente. Apolo comentaba sobre música. Afrodita reía de algo que Hermes había dicho. Todo parecía normal. Pero entonces, Deméter tomó un bocado. La diosa de la cosecha, aún distraída por el dolor de la ausencia de su hija Perséfone, quien pasaba la mitad del año en el inframundo, comió sin pensar. Un bocado, 2, y Zeus dejó de moverse. El rey de los dioses puso su copa muy lentamente. Su expresión no cambió, pero el aire en el salón se volvió súbitamente pesado. Un silencio se expandió como ondas en agua quieta. Uno por uno, los dioses dejaron de comer. Miraron sus platos, luego a Tántalo. El rostro de Zeus era una máscara de mármol. Cuando habló, su voz era peligrosamente suave. Tántalo, ¿qué nos has servido?
El rey de Lidia sintió el peso de esa mirada, el peso de la comprensión divina absoluta, y supo, con horrible certeza, que su prueba había fallado. Los dioses sí sabían, lo habían sabido desde el momento en que la comida tocó la mesa, todos excepto Deméter, quien en su dolor de madre había estado demasiado distraída para notarlo. «Responde», ordenó Zeus, y ahora el trueno retumbaba en su voz. Tántalo abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Qué excusa podía ofrecer para lo imperdonable? Zeus se levantó. Los otros dioses lo imitaron. Deméter miró su plato con creciente horror mientras la realización llegaba. «Pélope», susurró ella, «serviste a tu propio hijo». El silencio en el salón del banquete era más pesado que la piedra. Los dioses permanecían inmóviles, sus rostros inmortales mostrando algo que raramente sentían: repulsión absoluta. Zeus extendió su mano sobre la mesa, sin palabras, sin gestos dramáticos, simplemente ejerció su voluntad divina. Los restos del banquete comenzaron a brillar con luz dorada. Las piezas dispersas se reunieron, flotando en el aire, reconstruyéndose. Huesos se unieron, carne se reformó. En segundos, Pélope estaba ante ellos, completo y vivo, excepto por un hombro que Deméter había consumido. La diosa de la cosecha, horrorizada por lo que había hecho sin saberlo, creó un hombro nuevo de marfil brillante. Lo colocó en su lugar con manos temblorosas. El muchacho respiró. Sus ojos se abrieron, confundido pero intacto. «Llévalo», ordenó Zeus a Hermes. «Lejos de aquí. Este niño no merece recordar lo que su padre hizo». Hermes obedeció, llevando a Pélope del salón. El muchacho miró atrás una vez hacia su padre, sin comprender por qué había tanto horror en el aire. Entonces, Zeus se volvió hacia Tántalo. «Arrodíllate». No fue una petición. Tántalo cayó de rodillas. Por primera vez en años, sintió verdadero terror. «Te dimos amistad», comenzó Zeus, y cada palabra caía como martillo sobre yunque. «Te admitimos en nuestros salones. Compartimos nuestro néctar, nuestra compañía, nuestros secretos. Te tratamos casi como a un igual. Y tú», la voz del dios tembló con furia contenida, «tú tomaste ese regalo y lo envenenaste con tu arrogancia. No fue suficiente robar nuestro néctar. No fue suficiente traicionar nuestra confianza. Tuviste que probar si éramos verdaderamente dignos de adoración. Serviste a tu propio hijo como si fuera ganado. Mataste sangre de tu sangre para satisfacer tu curiosidad enferma. ¿Y para qué? ¿Para demostrar qué exactamente?» Tántalo no respondió. No había respuesta posible. Atenea habló entonces, su voz fría como el invierno. «Querías saber si éramos omniscientes. Ahora lo sabes, pero ese conocimiento te llegó demasiado tarde y a un precio demasiado alto». Hades, que había estado en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Como señor del inframundo, comprendía los castigos mejor que nadie. Su crimen fue contra la hospitalidad sagrada, dijo con voz de profundidades, contra la vida misma, contra la confianza. Merece un castigo que refleje la naturaleza de su transgresión. Tántalo siempre quiso más, continuó Hades, mirando al rey caído con ojos oscuros como pozos sin fondo. Más conocimiento, más privilegios, más de lo que le correspondía. Así que le daremos exactamente eso, más. Pero nunca será suficiente, nunca será alcanzable. Zeus asintió lentamente. «Llevas razón, hermano. Tántalo irá contigo al Tártaro, y allí aprenderá el verdadero significado del deseo insaciable». El suelo bajo los pies de Tántalo se abrió.
no gradualmente, sino de repente, como una boca hambrienta, cayó a través de capas de realidad, descendiendo más allá del mundo mortal, más allá de los campos del Hades común, directamente al Tártaro. Aterrizó en agua, abrió los ojos y se encontró de pie en un estanque poco profundo. El agua le llegaba a la cintura, fresca y cristalina. Sobre su cabeza, las ramas de un árbol magnífico se curvaban, cargadas con las frutas más hermosas que había visto jamás. Por un momento, confundido y exhausto, Tántalo pensó que quizás había sido perdonado. Este lugar parecía agradable. Entonces sintió la sed. No era sed normal. Era absoluta, consumidora, como si cada célula de su cuerpo gritara por agua. Su garganta estaba seca como arena del desierto, sus labios agrietados, su lengua hinchada. Se inclinó hacia adelante para beber del estanque que lo rodeaba. El agua retrocedió. Literalmente se alejó de sus labios, descendiendo hasta sus rodillas, dejando solo el fondo húmedo del estanque. Tántalo dio un paso adelante, persiguiéndola, e inmediatamente el agua regresó a su nivel original, alrededor de su cintura. Lo intentó de nuevo. Mismos resultados. Pánico creciente. Cayó de rodillas, tratando de acercarse más rápido, pero no importaba cuán rápido se moviera. El agua era más rápida, retrocediendo siempre, un instante, antes de que pudiera tocarla con los labios. Y entonces llegó el hambre. No había comido en ¿cuánto tiempo? El tiempo había perdido significado durante su caída, pero ahora su estómago se retorcía con un hambre que hacía que cualquier hambre mortal pareciera un capricho leve. Miró hacia arriba. Las frutas brillaban sobre él, tan cerca. Extendió la mano hacia una manzana dorada. Las ramas se elevaron suavemente, colocándose justo fuera de su alcance. Saltó. Las ramas subieron más alto. Trató de trepar, pero el árbol era liso, sin asideros, imposible de escalar. Sacudió el tronco con todas sus fuerzas, pero ninguna fruta cayó. No, susurró. No, no, no. Pero la realidad de su castigo se asentó como plomo en su alma. Pasó el primer día, si es que día tenía significado en el Tártaro, alternando entre intentar beber e intentar comer. Ninguno funcionaba. El agua siempre retrocedía. Las frutas siempre se elevaban. La sed era peor. Estar rodeado de agua, sumergido en ella, sin poder beber ni una gota. Podía sentirla contra su piel, fría y tentadora. Podía ver su claridad perfecta, pero sus labios nunca la tocarían. El hambre era diferente, pero igualmente terrible. Las frutas sobre él no solo eran hermosas, emanaban aromas. Podía oler las manzanas dulces, los higos maduros, las peras jugosas. Su estómago se retorcía con cada inhalación, y lo peor de todo, nunca se acostumbraba. La sed nunca disminuía a un nivel tolerable. El hambre nunca se convertía en un dolor de fondo ignorable. Permanecían absolutas, constantes, consumidoras. Tántalo intentó todo. Intentó beber de lado, hacia atrás, con los ojos cerrados. Intentó alcanzar las frutas con palos que no existían, saltar desde ángulos diferentes, engañar al árbol de alguna manera. Nada funcionaba. Gritó, lloró, suplicó a dioses que no respondían, maldijo su propia estupidez. Pero el estanque permanecía indiferente, el árbol inmutable. Los días se convirtieron en años, los años en siglos. El tiempo perdió todo significado en ese lugar atemporal. Tántalo se convirtió en una figura consumida por el deseo perpetuo. Su mente se fijó en un único pensamiento: agua, comida, satisfacción que nunca llegaría. Ocasionalmente, muy ocasionalmente,
Otras almas pasaban cerca de su estanque. Miraban con una mezcla de horror y piedad. Algunos preguntaban qué había hecho para merecer esto. Tántalo ya no respondía. Su voz se había vuelto ronca de gritar. Su mente, una vez tan aguda y astuta, ahora solo podía enfocarse en el ciclo interminable. Intentar beber, fallar, intentar comer, fallar, repetir. El agua brillaba, las frutas tentaban, y Tántalo permanecía atrapado en un momento eterno de deseo sin satisfacción. Milenios pasaron en el estanque de Tántalo. El mundo mortal arriba continuó su curso. Imperios ascendieron y cayeron. Idiomas nacieron y murieron. La historia humana se escribió en capítulos interminables. Y en cada uno de esos idiomas que surgieron, algo curioso sucedió. La historia de Tántalo se contó y volvió a contar. Se convirtió en leyenda, luego en metáfora, finalmente en palabra misma. Los griegos antiguos crearon un verbo de su sufrimiento. Tantalizar significaba exactamente lo que Tántalo experimentaba: tener algo deseable tan cerca que parecía alcanzable, pero siempre, siempre fuera de alcance. La palabra se expandió. Los romanos la adoptaron. Viajó a través de Europa mientras los siglos avanzaban. Cruzó océanos hacia nuevas tierras. En cada idioma que la tomó prestada, conservó su significado esencial: el tormento del deseo perpetuamente insatisfecho. Inglés, tantalice. Francés, tantalice. Español, tantalizar. Docenas de idiomas llevaban su nombre como recordatorio de lo que le sucede a quienes desean sin límite. Pero el legado de Tántalo era más profundo que una palabra. Su castigo se convirtió en espejo para la humanidad misma, porque no están todos los mortales, en cierto sentido, parados en el estanque de Tántalo. El hombre que trabaja toda su vida persiguiendo riqueza, pero cuando finalmente la alcanza, descubre que necesita más. La mujer que busca fama, pero cada logro solo aumenta su hambre de reconocimiento. El alma que busca placer tras placer, descubriendo que ninguno satisface permanentemente. En la era moderna, el castigo de Tántalo encontró nueva resonancia. Las redes sociales mostraban vidas perfectas, siempre visibles, nunca alcanzables. La publicidad prometía felicidad en productos, satisfacción en posesiones. El consumismo creó millones de pequeños Tántalos, rodeados de abundancia, pero perpetuamente insatisfechos. Agua por todas partes, y ni una gota para beber. Frutas al alcance de la mano, pero siempre un centímetro demasiado lejos. El castigo de Tántalo era eterno no solo para él, sino como advertencia para cada generación. El deseo sin límite es su propia prisión. La ambición sin satisfacción es su propio tormento. Perseguir más y más, sin nunca apreciar lo suficiente, es convertirse en residente voluntario del Tártaro. En su estanque, Tántalo ya no recordaba por qué había sido castigado. Los detalles de su crimen se habían desvanecido en la bruma de milenios. Solo quedaba la sed, solo quedaba el hambre, solo quedaba el alcanzar eterno hacia lo inalcanzable. Pero quizás, en algún nivel profundo que ni él mismo comprendía, su sufrimiento servía a un propósito. Cada vez que un mortal escuchaba su historia y decidía estar satisfecho con lo que tenía, Tántalo inadvertidamente salvaba a un alma de compartir su destino. Cada vez que alguien aprendía a decir suficiente, el castigo de Tántalo cobraba significado. El agua brillaba, eterna y burlona. Las frutas se balanceaban en la brisa inexistente, y Tántalo extendía sus manos una vez más, porque no podía hacer otra cosa, porque ese era su castigo y su lección. Algunos apetitos nunca deben despertarse, algunas preguntas nunca deben hacerse,
y algunos límites nunca deben cruzarse, no importa cuánto creas que mereces hacerlo. Y así concluyen las 3 maldiciones eternas, 3 castigos, 3 lecciones que resuenan a través de los milenios. Prometeo, encadenado en el Cáucaso, nos enseñó que algunos sacrificios valen cualquier precio, que el amor compasivo puede ser más fuerte que el miedo al sufrimiento, que dar a otros, incluso cuando cuesta todo, es la forma más pura de valentía. Su castigo fue brutal, pero su legado fue el fuego que permitió a la humanidad ascender de las sombras. Sísifo, empujando su piedra eternamente, nos mostró que el significado no viene de completar tareas, sino del esfuerzo mismo, que la dignidad existe en la repetición, en continuar a pesar de saber que el resultado será el mismo, que podemos encontrar propósito incluso en lo que parece más absurdo. Su castigo fue la futilidad eterna, pero su lección fue que nosotros elegimos cómo enfrentar nuestras piedras inevitables. Y Tántalo, rodeado de abundancia, pero eternamente insatisfecho, nos advirtió sobre los peligros del deseo sin límite, que estar rodeado de todo y no poder disfrutar nada es el infierno más refinado, que la gratitud por lo suficiente es más valiosa que la posesión de todo. Su castigo fue el hambre perpetua, pero su legado fue enseñarnos el valor de la satisfacción. 3 almas atrapadas en eternidad, 3 formas diferentes de enfrentar lo interminable, 3 espejos en los que la humanidad puede verse reflejada. ¿Cuál resonará contigo mientras te deslizas hacia el sueño? ¿La valentía de Prometeo? ¿La perseverancia de Sísifo? ¿La advertencia de Tántalo? Quizás las 3, quizás ninguna, quizás simplemente dejes que estas historias antiguas te acompañen, como han acompañado a incontables generaciones antes que tú. Las montañas del Cáucaso permanecen, la colina del Tártaro espera, el estanque refleja su cielo gris, y las 3 maldiciones eternas continúan, inmutables, infinitas, enseñando sus lecciones a cualquiera que escuche. Que estas historias te traigan sueños profundos y tranquilos. Hasta la próxima noche mitológica. Buenas noches.